Y como decimos, hablamos de humanismo, hablamos de digitalización, hablamos de tecnología, hablamos de personas. Desde luego, Joan Clotet, nos tienes mucho que contar porque hay mucho corazón en esta sala, ¿no te parece? Un aplauso enorme. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, lo primero de todo, a Madi, a Gonzalo, al equipo de Host, por invitarme. La verdad es que llevo aquí unas horas, ahora os contaré, yo no vengo del sector, pero bueno, estoy aprendiendo un montón, conociendo gente espectacular, y es todo un reto hablar a esta hora, porque después de todo lo que hemos escuchado esta mañana, que va increciendo, como veis, soy consciente de que soy vuestro último obstáculo antes de la comida. O sea que desde ese punto de vista voy a intentar aportar algo de valor, alguna idea, alguna reflexión que os pueda ser útil en vuestros respectivos proyectos profesionales, ¿no? Hablaremos de humanismo digital y esto tiene que ver básicamente con poner a las personas en el centro. Veréis que expondré cosas que ya han salido esta mañana, que no serán nuevas, y en mi caso también tiene que ver con un tema de identidad. Yo desde hace ya pues, unos cuantos años, desde el 2014, hace 10 años, que me presento como un humanista digital. Y luego explico de qué trabajo o qué estudié hace más o menos tiempo. Y tiene que ver, pues porque aunque me declaro profundamente motivado por el factor humano y las personas, he tenido la suerte de trabajar durante muchos años cerca de la tecnología, que me apasiona, pero me apasionan más las personas. Y en cierto momento tomé la decisión de cómo me podía entender y explicar mejor con menos palabras. Y llegué a esta síntesis. Yo soy un humanista digital. Y luego explico de qué trabajo o qué estudié hace más o menos tiempo. También porque los trabajos pueden cambiar durante una carrera profesional, cada vez ocurrirá más, y la identidad no tanto, aunque también. Y estudiar y aprender, lo hablaremos luego, lo hacemos durante toda la vida, se ha comentado esta mañana, así que yo voy a hablaros de humanismo digital. Para que veáis un poco mis gafas, no voy a explicaros aquí quién soy, ni todo lo que he hecho, ni a sacar pecho de nada, pero sí deciros que vengo del mundo de la consultoría. Yo no trabajo en el mundo de la hostelería, con lo cual por eso estoy disfrutando y aprendiendo un montón. Vengo del mundo de la consultoría, he estado muchos años ayudando a desplegar e implantar tecnología, y después me pasé al campo de las personas, que realmente me apasiona. Además, desde hace más de 2 años, participo como parte del equipo coordinador del Máster en Gestión Estratégico del Talento de las Personas, de Mondragón Universitatea, por tanto me siento también un poco en familia. Pero preparando esta presentación, pensé que la mejor manera de conectar era con mi adolescencia. Y esto es algo que seguramente Madi no sabe, no le conté. Este era el bar de mis abuelos. Bueno, no exactamente este, pero uno muy parecido. Uno que mis abuelos y luego mis padres tuvieron durante más de 50 años. Si os fijáis, el año 1936, un año maravilloso para arrancar un proyecto en España, ¿eh? Es como arrancar un negocio el día de la pandemia. Este bar es el que tuvieron mis abuelos durante más de 40 años, los últimos 10, 11 lo tuvieron también mis padres y yo estaba también con mis hermanos echando una mano también, así que fue mi primer trabajo. No demasiado remunerado, por cierto, pero también os diré que me he llevado aprendizajes que me han servido durante toda mi vida para entender lo que significa una empresa, los retos que significan estar más cerca de la cocina en sentido figurado y, sobre todo, lo que es la exposición al cliente y al servicio. He trabajado toda mi vida en empresas de servicios y en departamentos de servicio. Y un aprendizaje importantísimo fueron esos 10 años trabajando detrás de una barra, cargando neveras, revisando números y pasando momentos pico y momentos valle, con lo cual desde ahí me conecto con lo que os voy a contar hoy. ¿Y de qué os hablaré en los minutos que quedan hasta antes de la comida? Pues de varias cosas, ¿no? Hablaremos un poco de contexto digital y los retos que supone. Hablaremos del cambio y por qué nos resistimos al cambio las personas. Es humano, yo también me resisto al cambio. Hablaremos de personas como motor, que es mi mensaje principal, y como os digo, no soy el primero que lo menciona esta mañana. Y la tecnología también como herramienta de acompañamiento y como aliada para generar cambios positivos y conseguir objetivos, ¿no? De negocio y personales. Y del futuro, finalmente, pues como oportunidad. Pero vuelvo a los 80. Es posible que viendo un poco la media de la sala, porque todos somos jóvenes, pero algunos son insultantemente jóvenes, he utilizado esta fotografía del grupo Mecano, ¿eh? Hemos cambiado bastante desde los 80, yo creo que para bien, ¿no? No sé si estas ropas tan extremadas, tan estrafalarias, cuando nos vean en el futuro otras personas y nos vean cómo vamos vestidos, piensen también que eran tan marcianas, si me permitís, como lo eran en aquel momento, nos lo parecían el grupo Mecano. Pero para mí la cuestión, por eso traigo esa imagen, es hacernos buenas preguntas a tiempo. Y una es, ¿a qué ritmo nos adaptamos a los tiempos?
Cada uno hablamos desde nuestra experiencia, nuestra perspectiva, y lo que en aquel momento vemos, pensamos, sentimos, y la capacidad que tenemos que decidir con el tiempo y los datos que tenemos, con la perspectiva del tiempo también se enriquece. Y con lo digital también, supongo que estaréis más o menos de acuerdo, y ha sido súper interesante poder moderar una de las mesas, porque hemos hablado sobre esto, pues los ritmos se aceleran. Quizá hayáis visto esto antes, pero es un gráfico que expone cuántos años transcurrieron hasta que 50 millones de personas utilizaron un determinado producto o servicio. Si veis arriba a la izquierda, transcurrieron 68 años para que 50 millones de personas en el mundo se subieran a un avión. O más a la derecha, 46 años para que 50 millones de personas en el mundo tuvieran electricidad en sus casas. Y veis que los tiempos se van reduciendo. Solamente, entre comillas, 22 años para tener un televisor, 50 millones de personas, y cuando bajamos abajo entramos ya en la era digital. Finales de los 80, 90, y fijaos que los tiempos se aceleran. 4 años para que 50 millones de personas tuvieran un iPod. Es posible que en la sala haya gente que diga, ¿un qué? ¿Un iPod? Los tiempos van muy deprisa. O solamente 19 días para que 50 millones de personas estuvieran cazando Pokémon por la calle. ¿Algún cazador, cazadora de Pokémon? No os veo muy bien, que se identifique por aquí. No, no parece, no parece. O la cosa ha ido de baja o ya no lo confesamos, ¿no? Fijaos que los tiempos también se aceleran. Se miden ahora en meses y ahí tenéis varios ejemplos de cómo han crecido ciertas redes sociales, Spotify, Instagram, Pinterest, Instagram, y quizá una que tiene más protagonismo en los últimos tiempos, que es ChatGPT. Si nos vamos a anteayer, noviembre del 2022, de repente descubrimos que la inteligencia artificial generativa también puede hacer cosas. Y resulta que ya no lo medimos en meses, sino que en 8 semanas, de hecho, un par de meses, no es que llega a 50 millones de personas, llega a 100 millones de personas. Por tanto, la tecnología sirve para muchas cosas, invertimos en tecnología para hacer las cosas más eficientes, más personales, servicios, digamos, más cercanos, entender mejor lo que ocurre, proyectar lo que pasará. Y aquí la pregunta abierta que os dejo, fijaos que os dejo más preguntas que respuestas, es ¿qué significa ágil para cada uno de nosotros y nosotras? Cuando tenemos que seguir el ritmo de los tiempos, y hay que hacerlo con cierta agilidad, ¿qué significa ágil? ¿Qué significa deprisa? Cuando nos dicen en nuestros negocios deberíamos ir dando una vuelta a esto porque la competencia se mueve o porque deberíamos actualizarnos, pensamos en meses, en semanas, en años o cuando podamos, ¿no? Y el cambio, la verdad es que es una necesidad, como sabéis aquí el clásico, Darwin, que esto hace ya muchísimos años que lo tenemos presente, y es que no es la especie más fuerte la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y para bien o para mal, pues todos hemos tenido experiencia para adaptarnos a los cambios. Estamos hoy aquí porque como especie humana pues fuimos capaces, más capaces que otras especies, de sobrevivir. Y más reciente en el tiempo, no hace falta irnos a la prehistoria o sobrevivir a los dinosaurios, sino que también hemos tenido cambios recientes, que han salido esta mañana, que han demostrado también nuestra propia capacidad de adaptarnos a los cambios. Si ponemos por un momento el retrovisor una vez más, hacia la pandemia, en esa fecha fatídica, en un cambio global no deseado que nos afectó a todos, en un sector como el vuestro, afectó a todos. De repente, un virus minúsculo en China, muy lejos de aquí, pues hace que el mundo se pare. Que el mundo se pare o que se ponga a funcionar para encontrar soluciones y tomar decisiones y desbloquear situaciones para poder operar, sobrevivir, continuar con los negocios, etc. Por tanto, también se demostró en esa época, desde mi mirada, que las personas somos muchos más capaces de resolver problemas y de tomar decisiones y de ser más ágiles de lo que muchas veces nos pensamos, ¿no? Y cuando vemos el cambio, como observadores de cosas que ocurren a nuestro alrededor, que ocurren a nivel global, como podría ser ese ejemplo de la pandemia, pues tenemos que tener esa mirada furiosa de ver qué está ocurriendo. Nuestro día a día, nuestro contexto, pero parar, como por cierto estamos haciendo hoy aquí también en este evento, reflexionar, compartir, dudar juntos, que digo yo, dibujar un poco el futuro y ver exactamente qué está pasando en el mundo. Acotarlo un poco más para pensar en qué está pasando en mi sector o en mi sector en particular, en el ámbito de mi ámbito geográfico, en las zonas donde tengo mi negocio, en mi empresa en particular, qué está ocurriendo. Y finalmente, y no menos importante, porque para mí es el punto de partida de cualquier cambio, es cómo estoy cambiando o cómo creo que debería cambiar yo. Esta mañana también teníamos una reflexión al respecto y decíamos, bueno, a veces también preguntar a los demás, a nuestro equipo, a los clientes, puede ser incómodo, pero para mí la decisión es si queremos o no queremos saber. Y si preguntamos y tenemos la curiosidad para entender cómo nos ven o qué podríamos hacer distinto, generamos un espacio de oportunidad para ver las cosas distinto y empezar a generar cambios. Los cambios no los generan 3 o 4 personas que los deciden, los hacemos entre todos. En este tipo de foros, hablando de cosas distintas, a veces hago esta pregunta. Si hemos cambiado mucho desde 2020, desde la pandemia.
Levantad, por favor, la mano los que penséis que hemos cambiado como sociedad de manera muy significativa, muy radical, desde la pandemia. A ver, vamos a más o menos un 15% de la gente. ¿Quién cree que no hemos cambiado, pero tampoco de manera muy radical? Bueno, unos poquitos más. ¿Y quién piensa que no hemos cambiado en absoluto? Bueno, gracias por la participación y la honestidad. Tengo un amigo mío que, hablando durante esa época, en el primer desconfinamiento, me decía: Joan, es que tú eres muy optimista. Y casi inocente, me decía. Porque cuando realmente encontremos la vacuna, nos quiten la mascarilla, tenemos tales inercias personales y colectivas que volveremos a hacer lo de siempre. Y yo le decía, es una decisión personal. Cuando podamos salir, con el tiempo que nos han regalado, no solicitado, para reflexionar, cada uno decidirá realmente si quiere seguir haciendo lo que venía haciendo o si ha sido una buena oportunidad para, como mínimo, replantear ciertas cosas. Y una vez más, aquí traemos de invitado a este famoso dramaturgo francés, Marcel Proust, que decía que aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Por tanto, una decisión personal de reflexionar si aquello mismo que doy por asumido podría ser cuestionable es, yo creo, una recomendación muy útil. Y tengo que deciros, desde la visión de Boomer o Generación X, no me etiquetéis, que cuanto más años tenemos y más experiencia, más complicado es esto. Porque tenemos una experiencia que nos gusta compartir y de alguna manera nos cuesta, en nuestro motor vital, el cuestionarnos ciertas cosas, ¿no? Y el mundo cambia y podemos aprender de cada persona que tengamos delante. Aquí no me siento muy autorizado a decir grandes cosas porque después de lo escuchado esta mañana y con tan buen profesional casi que me da vergüenza plantear ciertas cosas. Pero hay que decir que cuando hablamos de que el mundo cambia, estáis en un sector que se transforma. La demanda, los clientes, negocios grandes, pequeños, distintas zonas, distinta competencia. Pero realmente es difícil nacer, adaptarse, sobrevivir y tener una propuesta de alguna manera que encaje con esa demanda que es cambiante y que no cambia de manera radical de un día a otro. También en foros como estos se está observando de manera compartida qué está ocurriendo, cómo lo interpretamos, qué podríamos hacer distinto, qué podemos probar, qué ha funcionado, qué no, pero eso está cambiando. Además de ser un sector competitivo, como lo son absolutamente todos, en que es difícil diferenciarse, pues también está cada vez más regulado. Regulado desde un punto de vista, desde ámbitos costes salariales, de ámbito sanitario, etcétera, etcétera. Y palabras como la sostenibilidad y muchísimas más, pues tienen mucho más peso. Y como se ha dicho también esta mañana, sostenibilidad en mayúsculas y en sentido amplio. No hablamos solamente de impacto de lo que hacemos en el planeta, en la sociedad, sino sostenibilidad de nuestras personas o incluso de nosotros mismos, nosotras mismas, ¿eh? Y un tema que es al que realmente en el que quiero profundizar más o en el que quiero centrarme tiene que ver también con el talento. Yo creo que en mi trabajo, que desde hace 4 años trabajo por mi cuenta como consultor en áreas de talento, ayudando a empresas en la gestión de su talento, no ha habido conversación, y no importa realmente el tamaño o el sector de la compañía, en que no haya preocupación por esto. Encontrar talento, encontrar a la persona apropiada que decida venir a trabajar contigo y que decida quedarse. Evidentemente, en cada plaza, y el equipo de Vidoc nos da un ejemplo muy bueno esta mañana, pues es una realidad diferente, pero cuando realmente queremos que alguien venga a trabajar con nosotros, por razones múltiples, se hace muy complicado. No solamente para grandes expertos digitales en inteligencia artificial. Y eso nos pone un poco las pilas a los empresarios, a los emprendedores, para entender que las personas, la visión que tienen incluso del trabajo, la importancia en sus vidas es diferente. Por tanto, debemos tener presente también que hay un reto en relación a cómo cuidamos, atraemos a nuestra gente. Y también el tema del relevo generacional, ¿eh? Como os decía yo al principio, conectando con mi adolescencia, pues seguramente ese negocio terminó por muchas razones, entre otras porque los 4 hermanos pues, tirábamos por otros derroteros, pero también, interpretado con el tiempo, porque no supimos entender realmente la situación, ver las oportunidades y tomar mejores decisiones que harían quizá que aquel negocio todavía continuara. Cambian los clientes, todos somos clientes. Yo no soy un profesional de la hostelería, pero soy un cliente activo como todos vosotros y vosotras, y probablemente conectado con esa experiencia de mi adolescencia, cada vez que estoy en un bar, en un restaurante, tengo esa visión de intentar entender un poco cómo organizan, cómo hacen la percepción del servicio. Y los clientes cambian porque cambian generacionalmente. Recuerdo que en una reunión de trabajo hace muchos años, cuando empecé a trabajar, fuimos a una empresa en Andalucía bastante conocida de producción de licores y el director de marketing arrancó diciendo: tenemos un problema, se nos mueren los clientes. Y yo, en mi inocencia del momento, pensé que había un problema sanitario, una crisis, y dijo: no, es que el producto que vendemos a nuestros clientes ya no les interesa y estamos pensando realmente en ver qué podemos hacer distinto, mejor, o incluso dejar de hacer por soltar lastre y no seguir invirtiendo tiempo y dinero en algunas creencias que a lo mejor ya no nos van a servir para llegar al futuro.
Los clientes tienen expectativas diferentes, buscan experiencias y además las comparten, queremos un servicio más personalizado. La palabra sostenibilidad ya no es solamente una palabra de compromiso, de intención. Realmente, como os he dicho esta mañana, los clientes buscamos ver qué se hace, cómo se hace, de dónde vienen los productos, cómo se tratan, cuál es el impacto, porque los valores también están cambiando, ¿no? Y, por supuesto, la digitalización. En el debate de esta mañana también veíamos qué reto tenemos de equilibrar la necesaria digitalización para hacer negocios más eficientes y que eso esté equilibrado también con que las personas sigamos aportando en ese contexto y en esa suma de capacidades, ¿no? Por tanto, los clientes también buscan una experiencia digital, nos descubren a lo mejor en digital y nos van a recomendar o no recomendar también en digital. Y hay negocios que a lo mejor ni siquiera lo saben. Dejadme hacer una conexión con el mundo de las personas. Hay empresas que pierden a sus trabajadores y no hacen entrevistas de salida. Y no las hacen porque entienden pues, que no les va a aportar valor. Cuando es una de las pocas ocasiones en que si has tratado mínimamente bien a las personas, te pueden regalar un poquito de verdad. Es nuestra última conversación, ya no tenemos una relación contractual. Me encantaría que me dijeras si podemos hacer algo mejor que a las personas que siguen trabajando aquí, pues les puede ayudar. Y a lo mejor te dicen algo que te puede ayudar. Primero, para saber qué mejorar en cómo tratar a las personas al final de su ciclo. Yo siempre digo que a las compañías se las conoce cuando te necesitan y cuando ya no. Y de por medio muchísimas cosas, pero hay dos puntos sensibles. Pues ese tipo de cosas, tener más presente cómo cuidamos a nuestras personas, por qué se quedan con nosotros cuando tienen alternativas. Las personas cada vez más jóvenes, más preparadas, y aquí tenemos una buena muestra, pues tendrán otras opciones y a lo mejor la nuestra no es. A pesar de que os decía que a mí lo digital me encanta y he trabajado muchísimos años cerca de la tecnología y utilizándola, digamos, como herramienta para mejorar organizaciones, creo que hay que practicar un deporte, que lo ilustro con este paracaídas multicolor, que es el paracaidismo. Y que creo que todos os hacéis buenas preguntas antes de decidir el para qué implantar tecnología. Digitalizamos o invertimos en tecnología pues para reducir costes, generar ingresos, para crecer, para tener más trabajo. Eso está asegurado al principio porque vamos a generar cambio, transformación y requiere un esfuerzo, hay que invertir. Para tener más control de las operaciones, control que a veces a lo mejor no deseamos tanto, pero es muy importante que antes de tomar una decisión nos hagamos buenas preguntas, reflexivas, compartamos opinión con otros profesionales, pero que ese propio ejercicio de preguntarnos o pensar más en los riesgos no nos lleve a la clásica parálisis por análisis en la que o no hacemos nada o lo hacemos tarde. Algunas posibles respuestas de esas preguntas tienen que ver con ese para qué. ¿Para qué digitalizamos? Pues para ganar eficiencia en operaciones. No voy a abundar mucho en esto porque ya se ha hablado esta mañana y con más propiedad que yo, pero tener capacidad realmente de operar de una manera más eficiente, tener más información de los escandallos, mecanizar procesos administrativos, para tener más control y reducir costes de control de nuestros inventarios, de su obsolescencia, de las facturas a proveedores, etcétera, etcétera. También para tomar decisiones. Digitalizamos desde hace ya décadas para mecanizar procesos que generan datos. Y los datos son un valor, no solamente para Amazon, para Google. Los restaurantes, los hoteles, los negocios, grandes o pequeños, que empezaron a digitalizarse, ahora tienen un volumen de datos que les permite entender mucho mejor lo que está ocurriendo y todavía mejor lo que podría ocurrir, por proyección de posibilidades. Y eso no requiere a veces grandes inversiones, requiere algo de datos y algo de curiosidad y buenas preguntas. Y también lo que decíamos, mejorar la sostenibilidad. Creo que es imposible, o al menos yo desde la distancia y el desconocimiento, pues avanzar de manera muy sólida en sostenibilidad si no tenemos trazabilidad de lo que hacemos. Y eso significa también tener datos que demuestren nuestra operativa y para ganar certificaciones necesitamos demostrarlo con datos. Y en cuanto a más clientes, pues tampoco quiero abundar mucho porque son obviedades, ¿no? Pero queremos realmente digitalizar para crecer, para facturar más, para seguir fidelizando a nuestros clientes, y eso significa implantar tecnología en muchísimos ejemplos. No soy un vendedor de tecnología y seguramente tenemos casos en la sala pues más que representativos de esto, pero significa pues, la capacidad de descubrir mi local, mi negocio a distancia, preconocerlo, que digo yo, igual que nos pasa con las personas en las redes sociales, significa ser capaces de generar o de tomar pedidos en una tablet, en una iPad, si tiene sentido, tener sistema de pago automatizado, y esa pre- y post-experiencia de la que conviene ser consciente, ¿no? Y esta mañana también reflexionábamos. Las cosas ocurren en digital, se amplifican en digital, y a lo mejor no tenemos ni ocasión de demostrar lo que somos capaces de hacer si en digital no hacemos una gestión mínimamente consciente, intencional y sostenida. Y también para ir a buscar nuevos clientes.
A veces en la zona en la que estás no conoces a nadie y te vas a Google Maps o te vas a una red social para decir dónde se come bien aquí. Y tu punto de referencia va a ser lo que encontremos o no allí. Cómo está explicado, la web de la empresa, del restaurante, que tenga sentido, que transmita su ADN, que sea coherente realmente con lo que ese negocio quiere proyectar. Y luego también la capacidad, ¿no?, de generar conversación en las redes. Cuando me voy atrás en el tiempo y pienso, lo comentábamos también esta mañana, ¿no?, y salió a finales de los 90 Internet, todo el mundo quería una web. Pero cuando preguntabas el para qué, pues decían, no lo tengo muy claro, pero los demás están, así que habrá que hacer algo, ¿no? Y todas las preguntas del para qué estar y qué cuento yo allí y qué pongo en valor y en qué soy diferente de mi competencia, quién considero mi competencia o qué pasará cuando alguien diga contactar con ese correo, a quién va a parar y cuánto tiempo pasará hasta que alguien reciba una respuesta. Este es un debate y es una reflexión viejuna, de hace 30 años. Entonces, también tiene que ver con que lo que ocurre en digital tenga el mismo compromiso de lo que va a pasar en presencial. Y voy a la parte del equipo, que es en la que quiero poner más foco, ¿eh? Y tiene que ver también con cuidar a nuestras personas. Es decir, invertimos también en tecnología. Seguramente no vendrán a trabajar con nosotros porque seamos los más tecnificados como factor único o como factor más importante. Vendrán también por otras cosas. Pero también les podemos ayudar con herramientas que hagan su trabajo más sencillo, más eficiente, que le quitemos tareas administrativas más rutinarias, tanto en temas más de back office como más cercanos a la sala, ¿no? También para facilitar la manera en que se comunican entre ellos. Hace muchos años, yo como cliente de restaurante, me parecía como muy sofisticado ver a todo el equipo conectado y ahora no digo que lo eche de menos cuando entro en un restaurante, ni mucho menos, pero veo realmente la necesidad y la eficacia, ¿no? Esto es invertir en nuestras personas también. Para darles autonomía, agilidad en las decisiones, para realmente trabajar como un equipo, hace falta también tecnología. No es lo único ni lo más importante. Y luego también esto aplica a cualquier profesional, a un camarero, una camarera, a cualquier profesional de cualquier sector. Si le damos herramientas también para que haga mejor su trabajo y le acompañamos en el camino para utilizarlas, también es una herramienta de motivación. Pongo dos ejemplos, han salido esta mañana, seguro que ha habido ediciones del Host de años previos en que se ha reflexionado sobre esto y los habrá más en el futuro, que tiene que ver con invertir en el negocio del equipo. Traigo un ejemplo muy cercano de casa, de mi tierra, yo soy de Barcelona, que es el restaurante El Pòsit, en Tarragona. No sé si es un restaurante muy conocido fuera de Cataluña, pero yo lo descubrí hace unos pocos años, de hace unos 3 o 4 años, porque era de los primeros restaurantes, en Tarragona en este caso, que invertía en robots portaplatos. Ahí veis ese artículo de prensa de la izquierda y en la que el gerente, Antonio José García, pues decía en la noticia que invertían en estos robots para aligerar los 300 kilos en transporte de platos que sus camareros sufrían cada día, ¿eh? Yo tuve además la curiosidad de contactar con ellos para preguntarle un poco su para qué. ¿Para qué inviertes en esto? ¿Qué intenciones tienes? Le dije que no era ningún auditor y que no era periodista, simplemente era interés genuino por entender por qué un negocio invierte en tecnología y si reflexiona a tiempo del impacto que va a tener en sus personas. Y pienso en su equipo y pienso en sus clientes, ¿no? El mismo Pòsit, hace pocas semanas, también generaba una noticia en la que decía que es un grupo pionero en implantar inteligencia artificial generativa aplicada al mundo de la producción y de su proceso de compras, ¿eh? No conozco los detalles. Y en la misma entrevista decía su gerente que fueron pioneros en el año 96, por tanto, un año después de que Internet empezara a proliferar en todo el mundo, en la telecomanda. Por tanto, no sé si fue pionero en Tarragona, en Cataluña o en España, al menos desde el artículo no se deducía, pero aquí sí que hay una cultura, desde el punto de vista de negocio, de qué tipo de tecnología puede ser útil para mis clientes, para mi equipo, y además en un planteamiento bastante equilibrado de qué puede hacer la tecnología por mí. Yo aquí tengo una visión que quizá no es la habitual, que es, deberíamos pensar qué podemos delegar en la tecnología para que nos deje espacio y tiempo para ser más humanos. Igual que hace 30 años delegamos en hojas de cálculo y nos parece absolutamente normal utilizar un Excel para que los cálculos sean más fiables, más presentables, más compartibles, o que no solemos memorizar los números de teléfono porque tenemos parte de nuestra memoria delegada en el móvil, también, con tecnología cada vez más sofisticada, tenemos que tomar una decisión personal de qué queremos que haga por nosotros, porque la tecnología no es más que herramienta al servicio de las personas. Y debemos seguir trabajando para que sea así y depende de nosotros, los humanos. Y la respuesta
Muchas de las preguntas, o al menos las respuestas creo que más potentes, no suelen estar en la tecnología. La tecnología es muy valiosa, pero la respuesta siempre está en las personas. Por cierto, en las personas que hacen y despliegan tecnología también. He escogido esta fotografía de la derecha de Martín Berasategui con su equipo, desde el orgullo de sus logros, y también se ha mencionado esta mañana esta cita que me encantó, que descubrí anteayer, de José Andrés, que decía: nosotros, las personas, somos la tecnología por la que hay que apostar, porque la tecnología digital es fantástica, son herramientas a veces fascinantes, pero creo que las personas lo somos más de fascinantes si somos capaces también de apreciarlo. Entonces, llegados a este punto, me pregunto por qué no avanzamos más deprisa en procesos de transformación digital. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y tiene que ver con resistencia al cambio. Esta mañana se ha comentado, ha salido aquí en la tarima y ha salido también en nuestra mesa de debate. Y las personas nos resistimos a los cambios, de manera natural. Si ahora nos dijeran, tal como estamos, vamos a cambiarnos todos a otra sala y a continuar, diríamos a otra sala, pero oye, si esto ya está avanzando, si vamos a comer, ¿dónde es? Cuando no tenemos certeza y seguridad, nos genera una cierta incomodidad como mínimo. Y los cambios nos cuestan, a mí también, a todas las personas humanas. A veces por incertidumbre, nos falta información de futuro, a veces porque no tenemos recursos suficientes. No creo que nunca tengamos recursos suficientes para nada, siempre hay una limitación. Y a veces la propia limitación o percepción del recurso es sobre nosotros mismos. ¿Seremos capaces de abordar esto? Preguntas que deberíamos hacernos. También sentimos a veces que perdemos el control. Si invertimos mucho o demasiado o nos sentimos forzados a digitalizar, tenemos una cierta pérdida del control. Si yo tengo mi lista de clientes y de repente eso está en la nube, pues ¿la nube qué significa? ¿Podrá alguien acceder a esa nube? ¿Cómo puedo yo traer esa información que necesito cuando lo tengo en la libreta de toda la vida? Y me voy a un ejemplo que seguramente pues, no será extraño, ¿no? Y también porque a veces tenemos una percepción de sobrecarga. Tenemos que seguir operando, tenemos que seguir gestionando nuestros negocios o abriendo otros o transicionando hacia otros modelos y realmente es un sobreesfuerzo. Invertir en tecnología, en cambio, significa trabajar más, al menos durante un tiempo. Invertir, en cualquier caso. Y a veces por experiencias negativas. Sabéis que las personas también, pues nuestro cerebro necesita ahorrar energía, por tanto, intenta tomar decisiones rápidas. Si algo no ha funcionado una vez, dos veces, tres, esto no va a funcionar. Y a veces nos limitamos oportunidades. Entonces, experiencias en el pasado no muy positivas, propias o de otros colegas, hacen que miremos no la tecnología, un producto en particular, con más distancia. Cuando las oportunidades, aunque sea un supertópico, están siempre detrás de ese cierto miedo al cambio. Y hay que decirlo con esas palabras, es miedo, es una emoción humana súper útil, la llamaremos prudencia, la llamaremos de muchas maneras más o menos presentables, pero es miedo. Y al igual que el pececito que veis en pantalla, que está en su pecera, tiene una vista fascinante del mar, porque realmente la pecera está en el mar. Y si fuera más consciente, levantara la cabeza y fuera suficientemente, no sé si valiente o arriesgado para pegar un saltito, se daría cuenta que realmente lo que tiene a su alrededor es un mar de oportunidades. Por tanto, el hecho de sentir miedo en distintas formas es una pista excelente de que hay algo que tenemos una cierta capacidad y una oportunidad de acción. Voy a hablar ahora unos minutos para ir ya enfocando en la segunda parte y el cierre de las personas. Y cuando hablamos de cambios, podemos estar más o menos de acuerdo en lo que he compartido hasta ahora. Tiene que ver, bueno, ¿cómo gestionamos esto? Pues de muchas maneras y cada uno lo mejor que sabemos. Pero con los minutos que tenemos por delante me gustaría repasar algunas habilidades genuinamente humanas que habéis puesto todos en práctica y seguiremos poniendo. Solamente una pincelada de algunas de ellas, también han salido esta mañana, que nos ayudan a entender los cambios, a transitar los cambios y a promover los cambios. La primera es la curiosidad, algo tan simple, algo que todas las personas tenemos. Creo que estáis aquí también porque tenéis curiosidad y dejáis vuestro día a día para venir a un evento que vale la pena, que está consolidado, que pasan muchas cosas, pero porque tenéis una genuina necesidad de entender, de preguntar, de conocer a otros profesionales. La curiosidad es el punto de partida hacia lo nuevo. Y también está conectada con esa necesidad de hacernos buenas preguntas, ¿no? La siguiente es la creatividad, conectada con la innovación. Mirad en el foro en el que estamos, ¿no? ¿Cuántos creativos tenemos en la sala? Igual que se pregunta en un avión a algún médico en el avión, ¿cuántos creativos tenemos en sala? ¿Cuántos os reconocéis como creativos, creativas? Uy, qué poquitos, ¿eh? La creatividad está, la declarada al menos, está muy concentrada ahí al final. Cuando hago esta pregunta es bastante habitual que no se levantan manos, ¿eh? Puede ser por muchas cosas, por humildad, puede ser porque a lo mejor un creativo es algo, una etiqueta que a lo mejor pesa demasiado. Y la verdad es que creativos somos todos.
Todas las personas humanas somos creativos de nacimiento y al igual que esta y que otras habilidades, a veces se atrofian de alguna manera porque no las practicamos suficiente. Es verdad que cuando pensamos a lo mejor en algún tipo de profesional de cualquier sector, del vuestro o de la publicidad, pensamos esta persona es claramente creativa y reconocida como tal, pero todos somos creativos. Y os traigo esto aquí porque la capacidad realmente de ejercer el músculo de la creatividad pasa por practicar, por entrenar, no por ir a hacer un curso de vez en cuando si hay tiempo, sino por cada día y cada oportunidad plantearla desde el punto de la creatividad. Y no solamente creatividad propia, sino también de otras personas. ¿Cómo haríamos esto distinto? Yo lo haría así, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que nos va a seguir sirviendo esto para el año que viene? Buenas preguntas llevan a generar espacios que otras personas nos digan, pues yo había pensado. Todo lo contrario de algunos negocios, y yo he estado presente en algunos de ellos que dicen, nuestra compañía apuesta por la innovación. Ahora, no os equivoquéis mucho, ¿eh? Y presupuesto para esto, cero. Ojito. Hay que predicar con el ejemplo también, ¿no? Otra sería la comunicación. Como sabéis, la comunicación es absolutamente fundamental y también ha salido esta mañana. La comunicación con nuestro equipo, la capacidad realmente de saber, y vuelvo a ese periodo pasado de la pandemia, ¿eh? Para bien o para mal, no lo escogimos, también somos generación pandemia. Espero que no suframos ninguna más, pero fue un buen ejercicio no deseado de exploración de nuestros límites y capacidades como seres humanos. Y ahí nos hicimos expertos en pocas semanas en Meet, en Zoom, en Teams, en Skype, en todo lo que nos pusieran para poder comunicar, porque por suerte seguimos comunicados, seguimos operando, seguimos trabajando gracias a la tecnología. Pero no tengo claro si fuimos también evolucionando al mismo ritmo para la manera en que comunicamos. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Esto es colectivo? ¿Esto es individual? ¿Esto es un mensaje de WhatsApp? ¿Esto requiere decir, Pepe, cuando tengas un momento me gustaría dar un momento contigo, pero busquemos que tengamos tiempo suficiente y de calidad porque necesito saber tu opinión? Fijaos la diferencia de decir qué opinas en un WhatsApp. Oye, que no me has respondido. Entonces, también tenemos que entrenarnos en habilidades como estas, que seguro que hay técnicas y herramientas y capacidad de que nos sintamos más seguros para comunicar mejor, pero que también tienen muchas opciones de practicar de manera diaria. Y además, como sabéis, lo que no se comunica se interpreta. Por tanto, os invito también a seguir trabajando aquí. Y otra habilidad genuinamente humana, que también ha salido y seguirá saliendo, y estamos en un centro de conocimiento y aprendizaje, es el aprendizaje permanente. A mí cuando me preguntan qué estudié, respondo de manera un poco provocativa si tienen interés en saber hace 40 años o la semana pasada. Porque aprendemos de manera constante. Aprendemos desde que somos niños, intentamos poner los dedos en el enchufe si fue el caso y los ponemos o no, espero que no, pero aprendemos también por acción, por error. Y cuando estamos en negocios, en organizaciones, en equipos, que se promueve el error acompañado y que sirve para aprender deprisa, barato, reflexionar y hacerlo mejor, es maravilloso, ¿eh? Por tanto, aprendizaje permanente. Una vez más, no significa solamente hacer un curso si tenemos tiempo y está subvencionado. Significa una convicción de la dirección, de la propiedad del negocio en generar un contexto de aprendizaje en que las personas aprendamos unos de otros. Todos somos expertos, todos tenemos que aportar y no sé si lo llegaremos a ver algún día, pero podría haber grandes o pequeños negocios que también tengan reconocimiento por hacer que el negocio sepa más, que el equipo sepa más. Y miro aquí al equipo Vidoc porque lo ha explicado además él con mucha propiedad. Es decir, que realmente ayudemos a que aprendamos todos. Porque entre otras cosas, si las personas no aprenden, se nos van. La gente joven y preparada tiene alternativas. Y si no trabaja con personas que valen la pena, que les cuidan y en la que aprenden a diario, se nos van. Y a veces no sabemos ni por qué. En algunos casos ni les importa lo suficiente. Y también otra que es muy obvia, que es el trabajo en equipo. Nada que valga realmente la pena, que sea sostenible en el tiempo, lo hace una persona sola. Y si realmente es capaz de hacerlo una persona sola, al final también, si tiene que durar en el tiempo, tendrá que tener una transición, un traspaso a otras personas. Así que trabajar en equipo lo hago extensivo también a vuestros equipos directamente, a proveedores, a clientes también que forman parte del equipo, socios, centros de conocimiento formativos como el que estamos hoy, de manera que nuestros retos los compartamos, dibujemos el futuro conjunto y construyamos también todo esto en equipo. Como os decía, en mi experiencia profesional, nada que sea realmente relevante lo hace una persona sola. Y volviendo al talento, que para mí de nuevo es tema monográfico, como os decía, invertir y cuidar a las personas. Como os decía, recuerdo una anécdota de hace un par de años, post-pandemia, en que el sitio en el que paso vacaciones, en la Costa Brava, me decía, tengo un primo que tiene un restaurante en Palamós, una población muy grande y muy turística de la Costa Brava, en la que está buscando camareros. En aquella época parece que era súper complicado. Y lo que me sorprendió es que me dijo, tenemos un letrero
en el que estamos diciendo, ofrecemos un puesto de camarero con cierta información, y dice, y en toda la temporada de verano, julio y agosto, dice, ¿cuántas personas dirías que se han interesado por eso? Y es un restaurante súper conocido. 0 patatero. Y me lo dijo así. Y dice, y esto es una lección de autocrítica, en saber qué hemos hecho, no mi primo en su restaurante, sino los profesionales, para que alguien no tenga una visión como mínimo justa de qué significa trabajar. Estereotipos. Desde luego, desde entonces se ha mejorado muchísimo. He vuelto a ese restaurante y las cosas de alguna manera se han vuelto a normalizar porque post-pandemia se nos removieron muchas conciencias, pero tiene que ver con cuidar a las personas. Y además de la capacidad de atraer a personas que quieran venir a trabajar con nosotros, que tendrán otras opciones, quizá mejores, los primeros que hemos de cuidar son a nuestras personas, aquellos que en cierto momento decidieron que este proyecto valía la pena y que siguen pensando que este proyecto vale la pena. Y eso también tenemos habilidades, no solamente recursos económicos, recursos emocionales, intelectuales y a veces en temas más profundos, ¿no? Pasaremos demasiadas horas, no sé si demasiadas, pero muchas horas durante nuestra vida trabajando. Entonces vale más que si tenemos la opción decidamos realmente hacerlo en sitios que valga la pena. Hubo un profesor universitario americano que hace años dijo, mi padre trabajó toda la vida en el mismo sitio. Yo lo he hecho en 7 empresas en mi vida y mi hijo lo hará en 7 al mismo tiempo. Y hacía una proyección realmente que en un mundo de cambio y dinámico, más infiel si queréis, la gente estará más preparada y salvando distancias de mercados más o menos dinámicos en el mundo del talento, cuidar a las personas suele ser una inversión muy rentable. Y significa reconocer en abierto, a veces no solamente con dinero, significa realmente conocer a nuestras personas, saber qué necesitan. Yo he estado en compañías trabajando en las que se asumen demasiadas cosas y en la que una excusa a veces muy presentable es decir, bueno, como ahora ya somos muchos, es muy difícil hacer un seguimiento personalizado. Y de alguna manera se quedan con la foto de lo que aquella persona decidió cuando entró en la compañía hace 3 años. Y seguramente le han pasado muchas cosas y si le preguntan de nuevo si querría seguir trabajando allí, pues muchas dirían, pues no lo tengo tan claro. Cuando aparecen estadísticas respecto al nivel de compromiso que tienen los trabajadores con sus empresas es bajísimo en todo el mundo. Si no recuerdo mal, es más o menos el 15, el 20%, el año en que es muy alto, en que las personas dicen, me dedico a lo que me gusta y donde estoy realmente es el sitio en el que me quiero jubilar. Por tanto, eso podemos ser más o menos conscientes, pero necesitamos trabajar para, como mínimo, que nuestra propuesta sea lo mejor posible. Y otra habilidad, y terminaría ya con esta, y voy rematando porque me quedan aquí muy poquitos minutos, tiene que ver con promover cambios. Como os decía, la pandemia fue una ocasión forzada de ver hasta qué punto nos podemos exponer y adaptar a los cambios. Y creo que fue una maravilla ver también cómo muchas personas, al igual que está pasando en Valencia, demostramos lo que somos capaces de hacer cuando no tenemos otra alternativa. Y realmente en muy poco tiempo fuimos capaces realmente, hay negocios probablemente que no existen, hay otros que han salido reforzados y las personas implicadas en esto son ahora también mucho más sensibles y más capaces. Y en las personas necesitamos también acompañarlas no solo para que seamos más receptivos a los cambios y que seamos más flexibles, más resilientes, poned la palabra que queráis. Necesitamos que sean capaces de promover cambios, porque un cambio no lo promueve una sola persona. Por muy claro que tenga la dirección, la propiedad o el emprendedor lo que quiere hacer, tiene a otra o a otras personas delante, a veces muchas, que tienen que entender aquello a tiempo, entender el para qué, entender si serán capaces para sumar y que en su ámbito de gestión diario también promuevan ese cambio. Esto incluso en grandes multinacionales no pasa porque 3 personas muy sabias se cierren en una mesa y decidan cómo va a ser el futuro. Pasa por acompañar a las personas y que cada uno, en su medida y con sus recursos, promueva pequeños y grandes cambios. Un flash que también ha salido esta mañana. ¿Camareros del futuro? ¿Quién lo sabe? Seguramente hay camareros que hacen hamburguesas o robots que hacen hamburguesas, que tiran cervezas, que hacen tortillas de patatas. Yo que veo ese tipo de cosas. Hay de todo, ¿no? El ejemplo de la izquierda es el de Tesla, que comentaba también mi predecesor, ¿no? Los robots de Elon Musk, ¿no? En el que se supo al día siguiente en que algunos de ellos eran humanos disfrazados o parte de ellos eran teledirigidos por personas, ¿no? Pero no sabemos qué pasará en el futuro, ¿no? O a la derecha, por ejemplo, esto es un ejemplo que descubrí también hace pocos días, ¿no? Es el robot café, es un robot en Nairobi, en Kenia, en que hay un robot que detecta la presencia humana con sus sensores y se acerca, no sé exactamente cuál es el artículo donde lo ponía, y a mí más que la capacidad de la tecnología de ser capaz de hacer un determinado servicio, en mi opinión, que supla al 100% de una persona es imposible, una persona en sentido amplio, me pregunto también quién tenemos al otro lado.
el señor, el cliente que tiene aquí en la foto del de la derecha, en de Kenia, pues hay que ver hasta qué punto están receptivas las personas de ser también atendidas por máquinas. Porque hace ya décadas que estamos conversando en un chatbot, que tenemos una locución automática o que interactuamos también con tecnología, a veces sin saberlo o a veces sabiéndolo, preferimos que nos atienda una máquina en algunos casos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de servicio al cliente, yo estoy por la labor bastante compartida esta mañana de quien marca la diferencia es la persona. Hace 10 años pensábamos que esto solamente lo veríamos en Japón, en el robot café y en ese tipo de cosas, porque los japoneses son muy frikis. Yo creo que cada vez iremos viendo más tecnología desplegada en todos los ámbitos y eso tiene que ser un espejo también para ver qué podemos seguir haciendo más y mejor las personas. Y si realmente podemos delegar parte de las tareas para que nuestro equipo humano brille más como humanos, yo creo que como mínimo deberíamos explorar esta opción. Iré cerrando ya porque el tiempo me está amenazando aquí. Y tiene que ver no con camareros del futuro, sino con camareros de futuro. No conozco bien el sector, pero hablé con un amigo que lleva años de experiencia en vuestro sector y me dijo, oye, hay un referente que es este señor, Bandera Luna. No sé si le conocéis o no. Dejadme sondear. ¿Alguien conoce a Bandera Luna? Bueno, algunos sí. Este señor es un camarero sevillano que es un apasionado, como los que habéis visto esta mañana, y seguro que está aquí, que hay un montón de personas que conectan con él, que lo que hace es un gran camarero apasionado por su trabajo que realmente sirve a sus clientes y los clientes van a verle trabajar. Seguro que acuden al restaurante, ¿cómo se llama su restaurante? El Pan Nuestro, muchas gracias. El Pan Nuestro, seguro que van por ubicación, porque comen bien, por el diseño, por la experiencia, por el precio, por una suma de todo. Pero estoy convencido que también acuden por él. Este señor en agosto del año pasado ya tenía 3 millones de seguidores en TikTok. Y además de trabajar y generar una experiencia a quien va a este restaurante, también le contratan como a un rocker que se va a un restaurante en Venezuela o a hacer una colaboración con no sé quién. Y como fijaos en lo que dice aquí, mi idea era transmitir cómo yo vivo y siento la hostelería, esta profesión dura y sacrificada de la que estoy enamorado y va a seguir haciendo. Por la cuenta que le traen a sus jefes o a sus equipos, espero que le cuiden bien, porque estoy convencido que hay personas que siguen yendo a ese restaurante porque está este señor trabajando en él. Yo mismo voy a restaurantes que cuando no tengo clara la diferencia, sigo atendiendo a aquella persona que me genera una conexión emocional y está realmente por mí. Cierro ya, porque me quedan pocos segundos. ¿Cómo será el futuro? Pues ni idea, porque nadie lo sabe. El futuro es algo que haremos entre todos. Lo que sí tengo claro es que es el único espacio donde tenemos capacidad de acción. El pasado está para aprender, el presente es donde podemos hacer cosas y el futuro es un espacio de oportunidad, ¿no? Y desde luego será muchas cosas, no lo sé, lo haremos entre todos, en equipo, pero será desde luego más experiencial o tendrá más peso la experiencia. Será y tiene que ser más sostenible, porque tenemos solamente un planeta. Será más tecnológico, más digital. Nos guste o no, es un proceso que seguirá su curso y tenemos que saber también modularlo. Y será también más cambiante, con ciclos más cortos. Tenemos que ser capaces también, como conectando, como os decía, con mi inicio profesional en la hostelería, de entender bien qué está ocurriendo, qué está en nuestras manos hacer, qué tipo de decisiones podemos tomar, cómo gestionamos a nuestras personas, qué tipo de tecnología o qué nivel de combinación humana y tecnología es razonable hacer para que esta suma, personas más tecnología, en este orden, en una combinación apropiada, nos lleve al futuro. Las personas son siempre el motor y la tecnología va a ser siempre una gran aliada. Y cerraré con esto, como hemos hablado de tecnología, pero no hemos hablado mucho de inteligencia artificial, y ya sabéis que hablemos de lo que hablemos, hay que hablar de inteligencia artificial, yo he preferido coger 4 habilidades genuinamente humanas que tienen que ver con la IA y que creo que serán muy útiles para seguir acompañándose en el camino de la transformación digital en vuestros retos y negocios del futuro, que son la conciencia, la prudencia, la paciencia y la persistencia. Así que gracias por escucharme y mucho éxito.